que tú hables a nuestra vida durante este tiempo, Señor. Nos olvidamos de todas las cosas que están ahí, los afanes, la ansiedad, la preocupación. Yo no sé cómo estés en esta mañana, no sé qué problemas tengas, qué dificultad tú tengas en esta hora. Lo cierto es que el Señor nos trae para hablar a nuestra vida, nos trae para ministrar a nuestro corazón, para que nosotros podamos tener hoy una actitud correcta delante de Él y que le podamos decir: Señor, aquí estoy delante tuyo para que tú hables a mi vida, para que tú me ministres, Dios, para que tú puedas, Señor, hacer algo especial en esta mañana. Y ahí con tus ojitos cerrados vamos a consagrarnos y vamos a decirle: Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos en esta mañana para que tú hables a nosotros, para que tú, Señor, luego de adorarte, luego de tener este tiempo tan especial contigo, nosotros podamos, Señor, disponernos a que tú puedas ministrar nuestro corazón, que puedas ministrar nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora tú te comiences a mover de la manera más especial. Que hay cada una de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje, los que están conectados aquí a través de la sala de Zoom, mis hermanos que se conectarán a través de Facebook, a través de YouTube, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Queremos disponernos, Señor, queremos consagrarnos a ti, Señor, en esta hora. Háblanos, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este espacio, en las diferentes plataformas que el Señor nos permite en este tiempo, para poder conectarnos, para poder escuchar el mensaje de Dios. Sabemos que en la vida hay cosas que son muy importantes, pero nunca podrá haber algo más importante que escuchar el consejo de Dios. Por eso quiero felicitarles en esta mañana de una manera muy especial, tú que estás sacando este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que sea el Señor ministrando a tu vida, que sea el Señor ministrando a tu corazón. Que sea Dios tocando desde lo más profundo para nosotros poder entender qué cosas estamos haciendo y en ese sentido comenzar a tomar decisiones serias en nuestra vida. Estamos en una serie que hemos comenzado ya unos días atrás que titulamos Viviendo por la Palabra. Y hoy quiero hablar de un tema que le he puesto como título: La obediencia da frutos. Diga conmigo: la obediencia da frutos. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden creer que la obediencia realmente da frutos a nuestra vida? Que la obediencia nos ayuda para que nosotros podamos tener una vida diferente, para que nosotros podamos comenzar a caminar de una manera diferente. Y que siempre que nosotros le obedezcamos a Dios, vamos a ver resultados, vamos a ver frutos. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo estoy completamente convencido que todas las veces que nosotros nos decidamos obedecer a Dios, creerle a Dios, vamos a ver frutos. Hoy vamos a tocar el capítulo 22 del libro de Génesis. Ya estamos en el capítulo 22. Una vez que hemos considerado el capítulo anterior que estudiamos en días pasados, veíamos algo bien importante. Veíamos un acontecimiento en el capítulo 21 de Génesis, que fue el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Y estuvimos viendo que siempre que Dios nos promete algo, siempre que Dios nos habla, Dios cumple. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que siempre cumple sus promesas. Es ese Dios que nosotros verdaderamente tenemos que aferrarnos, tenemos que consagrarnos, porque es un Dios que cuando habla, que cuando dice, Él lo hace. Pero también vimos en ese capítulo 21, para mirar un poquitico el contexto, el exilio de Agar y de Ismael. Ustedes recuerdan que nosotros vimos que hubo un momento donde ya había nacido Isaac, y entonces Ismael comenzó a reñir, comenzó a ofender al niño, hasta que dijeron, no podemos seguir así. Y este es el momento de separarnos. Y hablábamos, en el mensaje anterior, hablábamos que ese es un tipo de que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nosotros hemos comenzado a caminar con las cosas de Dios, hay una naturaleza antigua que siempre quiere interponerse, como que siempre nos quiere impedir que nosotros vivamos para Dios. Pero algo bien importante para destacar en este pasaje del capítulo 21 que vimos en la lección anterior, es que había que tomar una decisión. Y Sara le dice a Abraham, Abraham, no podemos seguir conviviendo de esa manera. No podemos nosotros seguir con Ismael que ofenda a Isaac. Entonces Abraham tuvo que tomar una decisión, y esa decisión fue radical, fue trascendental, y fue exiliar a Agar y exiliar a Ismael.
Eso es una demostración en lo espiritual que nosotros no podemos convivir con esas dos naturalezas, es decir, darle lugar a la naturaleza antigua que gobierne sobre la nueva naturaleza, es decir, sobre el nuevo nacimiento, sobre un hijo de Dios. Nosotros tenemos como hijos de Dios dos naturalezas. La naturaleza que teníamos desde que nacimos, una naturaleza que pues la hemos heredado de nuestros padres, pero cuando nacemos de nuevo, ahora adquirimos la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual dada por Dios. En ese sentido, nosotros tenemos que aprender lo que dice la Escritura, que tuvo que desligarse de esa naturaleza humana, carnal, y comenzar a adoptar, a darle fuerza a la naturaleza espiritual. En ese capítulo 21 también vimos algunas cosas importantes, y es que fue el paso tan decisivo de Abraham, cuando toma esa decisión, pero que Ismael se va al desierto con Agar, pero que Dios ahí está para guardarla, para cuidarla, para protegerla. Es el Dios de la misericordia, el Dios de todo favor, el Dios que siempre está ahí pendiente para hacer las cosas conforme a la voluntad, conforme a lo que tiene planeado. Pero ahora entramos al capítulo 22 y aquí vamos a ver algo bien importante y es el ofrecimiento de ese hijo que era el hijo de la promesa, pero Dios le está pidiendo ahora a Abraham que sacrifique a su hijo, a ese hijo amado, ese hijo que tanto han esperado. Y Dios le da una orden a Abraham que le ofrezca a ese hijo. Y podríamos decir, mis amados, que aquí es el momento cúspide, el momento crucial de la vida de este hombre llamado Abraham. Esta es la séptima vez que Dios le habla. Es la última vez que Dios le habla en este episodio. Y es la última aparición. Pero en esta aparición, ahí Dios le está pidiendo algo que es, digamos, lo más importante. Podríamos decir que es la suprema prueba. Algo donde Dios verdaderamente iba a ver si Abraham había crecido, si Abraham había madurado en la fe, si Abraham a esta altura verdaderamente había podido confiar en Dios. Ya lo había pasado por 3 pruebas anteriores, que fueron pruebas difíciles. Una de ellas, la primera prueba, ustedes recordarán, que es cuando Dios le dice a Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela allá cuando está en Ur de los Caldeos, y te voy a llevar a una tierra desconocida. Es una prueba fuerte para Abraham en su momento. Y recordemos que en esa prueba Abraham cumplió a medias. Si bien es cierto, salió de Ur de los Caldeos, pero arrastró también a parte de su familia. Esa fue la primera prueba. La segunda prueba que Dios le permite vivir a este hombre, a Abraham, es una prueba cuando tiene que decirle, bueno, tú quieres mucho a Lot, pero ya hay un problema ahí con Lot y tienes que separarte de Lot. Y es una prueba porque pues Abraham de cierta manera tenía una gran estima por Lot, lo quería y de hecho lo trajo porque tenía un gran amor hacia Lot. Pero estaba en una prueba y era que tenía ahora que soltarse de Lot. Y fue la segunda prueba. La tercera prueba la vimos entonces en el capítulo 21 cuando Dios le dice ahora tienes que desprenderte de Ismael. Y era duro, no era fácil, porque él tenía que tomar una decisión. De cierta manera Ismael también era su hijo. Él había tenido cariño con él. Él había crecido, ya era un jovencito cuando él tiene que desprenderse de Ismael. Los que somos padres entendemos muy bien eso. El dolor cuando un hijo sale de la casa. El dolor cuando tenemos que desprendernos de un hijo. El dolor cuando vemos que, si bien es cierto, de pronto el hijo o la hija se casó y tiene que irse, hay un desprendimiento, hay un dolor. O cuando el hijo tiene que irse para otra ciudad, hay un dolor. Bueno, el caso de Abraham fue un dolor bastante fuerte porque tenía que desligarse y a partir de ahí dice que él ya no tuvo nada más que ver con Ismael. Era una prueba fuerte. Y aquí está la cuarta prueba y ahora le está pidiendo a su hijo amado, aquel que tanto había esperado. Recuerde que esa promesa la tuvo que esperar durante 25 años. Ellos ya llegaron a tener a su niño, el niño fue creciendo, pero más o menos cuando Isaac tiene 30 años, un poquito más, un poquito menos, es cuando Dios lo está pidiendo. Es decir, no era tan niño, ya era un jovencito. El apóstol Santiago dice en el capítulo 2, versículo 21, y hay una pregunta interesante aquí porque Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Y noten que aquí hay algo interesante, que Santiago está diciendo y está haciendo una pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo? Y hay un contraste entre comillas con lo que dice el apóstol Pablo referente a lo mismo.
El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, a partir del verso 1, expresa lo siguiente. Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y dice la palabra, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Uno, al leer estos dos versículos, si alguien podría decir que hay como una contradicción, que cuál de los dos tiene razón. Y yo diría en esta mañana que tanto el apóstol Pablo como Santiago, ambos tienen razón. Ambos están hablando del episodio y el centro es el mismo, que tiene que ver con la fe. Lo que Santiago está diciendo es una referencia a las obras de la fe. Escúcheme, no a las obras para ganarse la salvación o para ganarse el favor de Dios. No, sino que son unas obras por la fe que tiene. Lo mismo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo de aquí de Abraham que él fue justificado ante Dios por la fe. Es decir, él demostró una evidencia que creía en Dios por las obras que hizo. Para que nos quede claro aquí, mis amados, que nosotros no somos justificados delante de Dios por lo que hacemos, sino que lo que nosotros hacemos realmente es una demostración de la fe que nosotros tenemos en Dios. Ahora, vamos a mirar entonces la escritura del capítulo 22, verso 1, y vamos a mirar este relato, que es un relato bien interesante, que al estudiar este pasaje nos vamos a dar cuenta de una sombra tan impresionante de lo que era la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura, vamos a ver cuando Dios le mandó a Abraham que ofreciese a Isaac. Este momento tan crucial en la vida de ellos. Dice la escritura, versículo 1 de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí hay una, de pronto, interpretación que alguien le da diciendo que Dios estaba tentando a Abraham. Y yo quiero dejarles claro, mis amados, que Dios nunca tienta a nadie. Al contrario, Santiago dice que Dios nunca tienta a nadie con el mal. Esta palabra, bien traducida, es probar. Y lo que Dios estaba haciendo en este momento de su vida con Abraham era probarlo. Como el Señor muchas veces seguramente también te ha probado y me ha probado. Muchas veces en momentos difíciles de nuestra vida, donde nosotros decimos creer en Dios, pero que realmente no es que creamos verdaderamente en Él, sino que creemos que creemos. Y entonces Dios tiene que pasarnos pruebas en momento determinado para que nosotros en esas pruebas verdaderamente nos arraiguemos al Señor y que verdaderamente confiemos en Él y que demostremos verdaderamente hasta qué punto nosotros confiamos en Dios. Yo no sé cómo estés viviendo a esta altura de tu vida, pero aquí el mensaje que Dios nos comienza a mostrar es que Él desea que nosotros como sus hijos aprendamos a confiar plenamente en Él, independiente de la situación. Independiente de la prueba que tú tengas ahora. Aquí la escritura está hablando que el Señor probó a Abraham. Y cuando Dios probó a Abraham, seguramente que Abraham ya había pasado por un proceso. Abraham en otras oportunidades también, como lo hemos venido estudiando, fue probado por Dios. Pero infortunadamente en esas pruebas, en muchas de ellas flaqueó. En muchas de ellas se resbaló. Como también nos ha pasado a todos nosotros. Que en medio de las pruebas entonces nosotros dudamos de Dios y salimos a buscar soluciones afuera, salimos por un lado y otro desesperados, angustiados, porque viene la enfermedad, porque viene la angustia y entonces nosotros no hemos aprendido a confiar plenamente en Dios, decimos que creemos, pero cuando viene esa prueba, entonces salimos huyendo, salimos corriendo, salimos desesperados, porque no soportamos eso. Entonces Dios tiene que seguir en el proceso hasta que un día nosotros lleguemos al nivel, como lo estamos leyendo aquí en Abraham, al nivel donde él dijo, sí, yo ya definitivamente no voy a dudar más de Dios. Dice el versículo 2 de este capítulo 22 que estamos leyendo de Génesis. Dice la escritura, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Es decir, como si le quedara alguna duda. Tu hijo, tu único, Isaac, le da hasta el nombre. A quien amas, a quien amas. Y dice la escritura, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Noten que en este capítulo 22, verso 2, está Dios siendo muy claro y muy puntual para que no haya ningún lugar a dudas. Que muchas veces Dios tiene que pedirnos aquellas cosas
donde verdaderamente nosotros tenemos que demostrar si eso es más importante que Dios. Y vale la pena a esta altura del mensaje que tú revises si verdaderamente Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Aunque tú y yo muchas veces digamos que sí, tendríamos que revisar en esta hora si efectivamente Dios ocupa ese primer lugar en nuestra vida. No vaya sea que de repente hayan otras cosas o otras personas que estén ocupando el primer lugar en nuestra vida. Y Dios tiene que pasarnos por pruebas. Hay personas que están aferradas a alguien y entonces Dios tiene que pasarlas por pruebas, y hay momentos tan duros hasta que Dios tiene que quitarla de la vida para que esa persona, ahora que ya no tiene a aquel que tanto le haya colocado en un lugar como de privilegio por encima de Dios, Dios tiene que en muchos momentos decirnos: no, es que no es así. Yo quiero ser el primer lugar en tu vida. Aquí lo estaba pasando por esa prueba, para que él verdaderamente demostrara hasta qué punto Dios era lo más importante, hasta qué punto el obedecer era importante. Luego vamos a mirar al final, como el título que hemos colocado hoy, vamos a mirar que esa obediencia indudablemente daría fruto. Mis amados, hay pruebas que tenemos nosotros que pasar. Hay pruebas que nosotros tenemos que decir: Señor, voy a creerte aunque no sé, aunque no entiendo, pero voy a creerte. Voy a jugármela toda contigo. Y nos vamos a dar cuenta que fruto de la obediencia siempre van a venir un resultado favorable para nosotros. A esta altura entonces estamos encontrando que su mamá Sara, porque es que algunos pueden decirnos que era un niño, claro, era duro. No, estamos hablando que ya a esta altura Isaac ya era una persona madura, porque si nos ponemos a mirar un poquitico en el capítulo 23, verso 1, dice que Sara murió cuando tenía 127 años. Y recordemos que el niño nace cuando Sara tiene 90 años. Es decir, que más o menos podríamos decir que hayan pasado ya unos 37 años. Isaac tenía más o menos aproximadamente a esta altura de este episodio, de esta escena que estamos leyendo, Isaac tendría más o menos unos 30, 31, 32 años. Más o menos esa sería la edad que tenía Isaac. Esto para entender algunas cosas más adelante. ¿Por qué es importante entender esto? Porque este es un cuadro donde Dios está haciendo una similitud a lo que pasó con su amado Hijo Jesús. Su único Hijo, al que tanto amaba, pero que un día tuvo que sacrificarlo por amor a ti y por amor a mí. Ese Dios que no escatimó, aquel que tanto amaba, y de las mismas palabras del Señor Jesucristo salieron: el Padre me ama. Él sabía que lo amaba, y Dios amaba a Jesús. Dios ama a Jesús. Y sin embargo, a pesar de ese amor, el Señor nos amó tanto a nosotros que sacrificó lo que tanto amaba. Ahora, aquí hay unos detalles que son bien importantes, mis amados, porque así como una similitud que estudiamos en la lección anterior, una similitud entre el nacimiento de Isaac con el nacimiento de Jesús, que fue una similitud en eso, también vamos a mirar que hay una similitud muy grande en lo que tuvo que ser el sacrificio, que finalmente ni lo sacrificó, sino la intención de sacrificio de Isaac con el sacrificio de Cristo Jesús. Hay una similitud muy grande. Recuerde que la Biblia, el pasaje que hemos leído, dice que el Señor lo llevó a una región, a una tierra llamada Moriah. Me puse a estudiar un poco sobre esta región de Moriah y encontré algo que yo sé que en Dios nunca hay casualidades. Dios, todo lo que dice, Dios todo lo que hace es perfecto. Resulta que en esta tierra de Moriah, muchos siglos más adelante, sería donde se construiría el gran templo, aquel que construyó Salomón, en esa misma montaña, en esa misma región. Pero también encontré que el Señor Jesucristo fue sacrificado justamente en las murallas fuera de la ciudad de Jericó, donde quedaba el Gólgota y lo demás. Ahí, en ese mismo lugar se encontraba, en esa misma región de Moriah. Y es impresionante cuando uno va estudiando y va aprendiendo las cosas de Dios, cómo todo comienza a hilar de una forma perfecta. Eso que estaba pasando ahí con Isaac, ese evento que estaba dando ahí 1900 años adelante, es decir, era un acto profético de lo que iba a pasar más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaac ocupa un lugar bien importante, porque Isaac es aquella ofrenda que se dio, y en ese momento se llamaba una ofrenda encendida. ¿Por qué encendida? Porque tenía que prenderle fuego. Y aquí hay algo que es bien interesante, mis amados, para que podamos entender. Aquí el holocausto nos habla de una persona que es el Señor Jesucristo. En este pasaje que nosotros estamos estudiando, vemos que Dios le estaba pidiendo un ofrecimiento humano, pero que no le permitió.
Simplemente fue una intención, simplemente fue algo que Dios quería probar a Abraham, pero no permitió el sacrificio humano, porque el sacrificio humano no está dentro de los planes de Dios, porque para eso Él vino a pagar el precio. Hay de aquellos que quieren hacer sacrificios humanos, hay de aquellos que quieren flagelarse, hay de aquellos que quieren pagar con su cuerpo, hacer un sacrificio para presentarse delante de Dios aceptos. Y al contrario, en lugar de que sea algo bueno, al contrario se convierte en una abominación delante de Dios. Porque el sacrificio solamente es uno, y ese sacrificio fue nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que Dios no le permitió, ustedes conocen la historia, Dios no le permitió a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac. Solamente era probando su corazón, probando el grado sumo de obediencia que este hombre iba a tener. Para todo lo grande y maravilloso que en adelante iba a entregarle a Abraham, pero quería probarlo. Pero nunca Dios, escúchenme para que tengamos como un concepto muy claro, nunca Dios demanda sacrificios humanos. Si nosotros nos hubiésemos encontrado, para soñar un poquitico, imaginar un poco, nos hubiésemos encontrado a Abraham, que iba en camino y le preguntásemos, Abraham, ¿usted para dónde va? ¿Qué nos hubiera respondido Abraham seguramente? Abraham hubiera dicho, no, voy rumbo a Moriah porque voy a sacrificar a mi hijo. Y nosotros podríamos haberle preguntado a Abraham, ¿cómo así? ¿Cómo así que sacrificar su hijo? ¿Acaso es que usted no sabe, Abraham, que no se pueden sacrificar seres humanos? ¿Que eso son unas prácticas paganas? ¿Que eso usted no lo puede hacer? ¿Qué hubiese contestado a Abraham? Abraham hubiera dicho, sí, yo lo sé, porque yo vengo de esa región. Yo vengo de Ur de los Caldeos y veo todas las prácticas paganas. Bueno, si sabes eso, entonces ¿por qué vas a ir a sacrificar a tu hijo? Seguramente que Abraham nos hubiera contestado unas palabras como estas. La verdad, lo único que sé es que Dios me lo pidió. Lo único que sé es que tengo que obedecerle a Dios aunque yo no entiendo. Yo he vivido más de unos 50 años sirviéndole a Dios, oyendo su voz, conversando con Él. Y quiero decirles que Dios nunca me ha fallado. Jamás Dios me ha pedido algo que luego no me dé como resultados algo bueno para mí. Por lo tanto, yo no sé qué va a hacer Dios. Lo único que yo sé es que le voy a obedecer. Y aunque no entiendo, simplemente voy a seguir esas órdenes de Dios. Simplemente voy a obedecerle a Dios. Voy a seguirle totalmente, de una forma incondicional. Porque yo creo que Dios va a hacer algo y posiblemente resucite a Isaac de los muertos. Yo no sé Dios qué vaya a hacer. Lo único que yo sé es que simplemente voy a obedecerle a Dios. Mis amados, hay una lección impresionante aquí en esto. Porque lo que Dios nos quiere mostrar es que nosotros, a cuesta de lo que sea, nosotros podamos finalmente obedecerle a Dios. Hay cosas que nosotros tendremos que sacrificar. Hay cosas que nosotros tendremos que dejar a un lado. Pero que cuando Dios nos pide algo, mis amados, lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle. Y que Dios, cada vez que nos demande algo, siempre será para bendecir nuestras vidas. Siempre será para bendecir nuestra familia. Siempre será porque detrás de esa obediencia que Dios nos demanda hay un fruto de bendición para nuestras vidas. Muchas veces nosotros le ponemos mucho sentido, le ponemos mucha lógica. Y entonces nosotros decimos, sí, yo sé que tengo que hacer eso, sí, yo tengo que dejar eso, pero es que me cuesta, pero es que, ¿cómo voy a dejar eso? ¿Cómo me tengo que sacrificar? Y ahí nosotros estamos frenando las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Este es un ejemplo muy hermoso de un hombre que hablaba con Dios, que amaba a Dios, que era amigo de Dios, pero que Dios le estaba pidiendo un ofrecimiento muy alto, muy grande para él. Y este hombre simplemente dijo, Señor, yo te amo tanto. Yo quiero obedecerte tanto, Señor. Yo quiero caminar siempre tomado de tu mano, Dios, de una forma incondicional. Que yo me desprendo aún de mi hijo amado, de Isaac, el que tanto había esperado, el que tanto había deseado. Pero si tú me lo pides, Señor, yo te lo voy a entregar. Yo no sé, Dios, qué te esté pidiendo. Yo no sé, Dios, de qué manera te esté hablando en esta mañana. Pero que si hay algo que tú sabes que no es agradable ante los ojos de Dios y Dios hace tiempo te está pidiendo que sueltes eso, que te despojes de eso, ¿por qué no comenzar a actuar conforme a como Dios nos está hablando? Pero vamos a seguir con el relato. Versículo 3, estamos en Génesis capítulo 22. Vamos a mirar la actitud de Abraham. Dice la escritura, y Abraham se levantó muy de mañana. Aquí nos muestra, muy de mañana nos está mostrando la diligencia que tuvo este hombre
Abraham, que no escatimó, ay, después, más adelante. No es como muchos de nosotros que aplazamos las cosas, que sabemos que tenemos que tomar decisiones, pero siempre estamos, ay, después, mañana. No, este hombre dice, muy de mañana, muy diligente. Se levantó este hombre a obedecer lo que Dios le había dicho. Y dice la escritura, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Noten siempre en cada palabra la obediencia absoluta, completa de este hombre. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo creo, mis amados, que esto tuvo que haber sido una escena bastante impresionante. Ver a Abraham acompañado de su hijo y su hijo llevando la leña. Yo creo que Abraham en cada paso que daba iba angustiado, iba, Señor, pero bueno, igual yo sé que no entiendo todo esto que está pasando, pero yo sé que tú estás ahí. 3 días, dice la palabra. Y recordemos que al tercer día, después de que pasa eso, entonces Isaac se levanta de ese lugar donde estaba siendo sacrificado y se levanta para demostrar que Dios es grande y Dios es poderoso. Si nosotros tenemos en cuenta la imagen de la cruz del Calvario, nos vamos a dar cuenta que al tercer día Jesucristo resucitó. Y cada palabra, a mí me impactó mucho este mensaje preparándolo, porque cada palabra que está ahí escrita tiene un significado muy bonito. Nos muestra cosas tan impresionantes como, por ejemplo, ustedes recuerdan que Jesús en la cruz del Calvario finalmente quedó solo. Aunque tenía sí su familia, aunque tenía sí sus discípulos, finalmente él quedó solo, es decir, quedó solamente con el Padre. Y aquí nos está mostrando una imagen bien bonita también, porque aquí Abraham está dejando a sus siervos, está dejando a los que tienen con él, y se queda solo con el Padre. Esto para mostrarnos algo que es bien importante, mis amados, que lo que tiene que ver con la salvación, que lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, ese primer paso lo dio Dios. Esto no es algo que tengamos que hacerlo nosotros como humanos, porque Dios dejó afuera, y en la cruz del Calvario, dejó afuera todo humano, y solamente estaba él y su hijo. Aquí Abraham ha dejado a todos y ahora se encuentra solamente él y su hijo, enfrentando ese momento difícil, ese momento, digamos, de oscuridad, como lo tuvo que enfrentar allá Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿el Padre lo había abandonado? Y la respuesta es no. Dios siempre estuvo con él. Dios siempre estuvo con Jesús. Pero por un momento, él volteó la mirada, dejó de ver a Jesús, porque en ese momento histórico de la humanidad, Jesús había cargado con el pecado de la raza humana. Y Dios no quiere tener ninguna comunión con nada de lo que tenga que ver con pecado. No porque Dios se haya alejado, no porque Dios no hubiera estado con Jesús. Lo que pasa es que Dios quitó la mirada, Dios quita la mirada de lo que es pecado. Porque el pecado no es agradable ante los ojos de Dios. Y eso es un punto que nosotros tenemos que ver ahora. Porque si el mismo Dios dejó de ver a Jesús, porque en ese momento, no porque, quiero aclarar, no porque Jesús hubiese cometido un solo pecado. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Absolutamente nunca pecó Jesús. Jesús siempre se mantuvo firme. Jesús siempre estuvo ahí caminando en obediencia al Padre. Jesús siempre estuvo ahí caminando, haciendo lo que el Padre decía. Nunca pecó. Fue, dice la Escritura, tentado en todo, pero diga conmigo, sin pecado. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Ese es el Jesús que nosotros predicamos, un Jesús que siempre ha estado ahí pendiente, siempre se ha mantenido firme y que nunca pecó. Sin embargo, en ese momento histórico, el Padre no lo estaba viendo. ¿Por qué razón? Porque su vida ahora había acumulado el pecado de la raza humana. Porque su vida ahora había sido llena del pecado de la raza humana. No porque él hubiese cometido pecado. No porque en su corazón hubiese cometido pecado. Sino porque se hizo pecado porque nos ama. Y alguien tenía que pagar el precio. Y ese precio tenía que ser pagado solamente por él. Y dice el versículo 6 de Génesis 22. Y tomó Abraham, note lo que dice la Escritura. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Quién llevó la leña? ¿Quién cargó la leña? Dice la Escritura, Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos.
Esa leña fue colocada sobre Isaac, dice la palabra. Notan que también en Jesucristo, cuando era conducido al lugar designado para la muerte, cuando iba siendo llevado al Gólgota, los hombres colocaron la cruz sobre él. Y eso es un cuadro, noten, de lo que tuvo que hacer Jesucristo en ese sacrificio. El fuego, aquí nos está hablando del juicio de Dios. El cuchillo que llevaba Abraham para sacrificar a su hijo, nos está hablando de la ejecución del juicio y del sacrificio. ¿Qué nos está hablando todo esto, mis amados? Que un día vendrá el juicio de Dios. El fuego para aquellos que no aceptan a Jesús como el Señor de sus vidas. Un día el juicio vendrá sobre aquellas personas que no valoran, que no estiman, que no ponen a Jesús en el lugar que corresponde. Aquí todo esto son sombras, todo esto son símiles de todo lo que en Cristo Jesús se hizo una realidad. Pero miremos el versículo 7, por favor. Dice la Escritura: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Diga conmigo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la palabra. Más adelante nosotros vamos a ver en el versículo 13, que nos dirá un poco sobre este carnero, que ustedes saben que quedó atrapado ahí en los cuernos en un matorral detrás de ellos, que Abraham lo tomaría para ofrecerlo como sacrificio. Esta historia, digamos que para muchos es conocida, por lo tanto nosotros, como ya sabemos el final de la historia, no vamos a ir a profundizar en tanto, sino en esos detalles que son tan bonitos que a veces los pasamos muy por encima. Me llama la atención esta palabra que Abraham dice: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Ustedes saben que lo que estaba ahí no era un cordero, sino lo que estaba ahí era un carnero. Esa fue la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando Abraham estaba hablando de un acto profético que se daría. Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, verso 29, ustedes recuerdan que es el pasaje donde él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje de Génesis que estamos estudiando hoy, cuando Abraham está diciendo Dios proveerá el cordero para el holocausto, está hablando de lo que iba a pasar proféticamente muchos años más adelante. Aquí llegamos al momento, escuchen que es un momento hermoso, donde ya Abraham está listo para ofrecer a su hijo en sacrificio. Ya el momento de la verdad había llegado. Todo hasta ahí había sido muy buenos intentos. Había dado pasos de fe. Pero ahora tenía que consumar ese acto. Ahora tenía que demostrar verdaderamente el máximo grado de fe de Abraham. Yo diría que era la prueba más grande que Abraham tendría que enfrentar en su vida. Y dice el versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Noten lo siguiente. Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, él fue el que lo amarró. Abraham a esta altura podríamos decir que tenía más o menos unos 130 años. Isaac tenía más o menos unos 30 años. Es decir, que Abraham ya era un viejito y tal vez sus fuerzas ya no le daban mucho. ¿No creen ustedes que Isaac podría tener más fuerza que su papá? Y Isaac podría haber dicho: no, papá, yo no me voy a dejar amarrar y haber resistido a eso. Pero notan que la Biblia nunca dice que Isaac hubiese resistido, sino que Isaac siempre estuvo caminando en obediencia. Es un paso de obediencia que Dios demanda de nosotros. La misma obediencia que tuvo Jesús para ir a la cruz del Calvario y morir de una forma voluntaria, como un acto de obediencia. Aquí Isaac estaba actuando, diga conmigo, con obediencia. La obediencia son de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar más fuertemente en este tiempo, mis amados. Entendiendo siempre que la obediencia va a traer unas buenas consecuencias, un buen fruto para nuestra vida. Aquí Isaac estaba ahí.
Así como el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y el Señor Jesús, ustedes saben, fue a la cruz a cumplir con la voluntad de Dios. En el verso 10 nos lleva a un punto culminante, escúcheme. Dice lo siguiente: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, Abraham completamente convencido. No se puso a negociar, a transar con Dios. Dios, pero ¿será que sí? ¿Por qué no esperamos? Voy a que Dios me confirme. No. Abraham obedeció. Ya había pasado por las crisis más grandes que hemos anotado. Ahora estaba en esta crisis. Era la prueba más grande. Era la prueba suprema que Abraham tenía. ¿Ustedes creen que Abraham pasó la prueba? Y la respuesta es sí. Abraham seguramente en ese momento no podía entender lo que estaba pasando. Pero sencillamente él dijo, yo no sé, yo no entiendo porque Dios me había dicho que me iba a dar prole, que me iba a dar gente, que me iba a dar una generación grande a través de este hijo. Era mi hijo prometido, pero sin embargo, Señor, yo no sé qué pueda pasar acá. Como cuando nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos y decir, Señor, yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé por qué está sucediendo esto en mi vida, lo único que sé es que te sigo creyendo, Señor, que no voy a dudar en ti, Señor. Porque a veces nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por diagnósticos médicos que no son favorables y algunos se preguntará, pero ¿qué pasa conmigo? Pero si yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué pasa eso? Y es que Dios sigue puliendo, Dios sigue afinando nuestra fe para que le creamos aún en esos momentos extremos de nuestra vida. Así estaba en este momento este hombre Abraham con su hijo. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 19, dice la escritura que Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac, que él lo levantaría de entre los muertos. Y por eso él dijo, no sé qué va a hacer Dios, no sé qué va a hacer, pero seguramente Dios va a hacer aquí algo grande, Dios va a hacer algo extraordinario. Como el punto donde tenemos que llegar nosotros a decir, no sabemos qué es lo que Dios vaya a hacer, pero Señor, solamente te vamos a creer. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos que estar preparados porque Dios puede ocasionar un milagro grande en nuestra vida. Aquí sabemos lo que sucedió, porque el ángel del Señor impidió que Abraham matara a su hijo y lo detiene. Versículo 11, versículo 12. Dice la palabra, entonces el ángel de Jehová, dice la escritura, que dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Qué hermoso, mis amados. Que Dios siempre es fiel. Que Dios nunca nos abandona. Y que así como estos días el Señor nos da una palabra, a pesar que nosotros fallamos, Dios permanece fiel. Dios nunca nos abandona. ¿Cuántos pueden creer eso? Y que no importa la prueba que tú tengas. Y posiblemente hay alguien con una prueba extrema. Yo quiero decirles que posiblemente será una prueba muy grande, pero no una prueba como la que estamos viendo acá. Y tal vez esa prueba que tú tienes, debes entender que Dios en esa prueba está mirando tu corazón. Porque Dios conoce el corazón. Dios conocía el corazón de Abraham, así como Dios conoce nuestro corazón. Y esas pruebas que tú y yo pasamos en nuestra vida, simplemente es porque Dios quiere mirar qué hay en nuestro corazón. A ver hasta qué grado nosotros hemos confiado plenamente en Él. A ver hasta qué punto nosotros somos sinceros con Él y nosotros verdaderamente le queremos obedecer. Dios conocía el corazón de este hombre. Dios conocía la constancia que había tenido, las evidencias, y había visto su accionar muchas veces. Había visto sus obras. Así como Dios también conoce tu corazón. Así como Dios conoce mi corazón. Y Él sabe lo que tú eres. Dios sabe si tú verdaderamente eres sincero con Dios o no eres sincero con Él. Los demás, las personas que nos rodean pueden decir, sí, Él se ve que es una persona que sí como que está consagrado a Dios. Pero solamente Dios verdaderamente sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que la Escritura dice en Santiago que la fe sin las obras es muerta. Es estéril. Si tú dices que crees en Dios, si tú dices que confías en Dios, entonces, mis amados, vamos a demostrarlo. Y no importa la prueba que tú tengas. No te descompongas, no te desalinees. Simplemente dile, Señor, voy a creer en ti. Esta es una prueba dura, estoy pasando por un momento difícil, pero así como Abraham estuvo ahí hasta su máxima prueba, la prueba suprema, y la superó, y tú estuviste ahí, tú llegaste al rescate, también creemos, Señor, que tú vas a estar con nosotros. ¿Alguien puede creer en esta mañana? Dice el versículo 13 y el versículo 14, nos explica cómo Dios detuvo esa mano de Abraham y le proveyó el sustituto. Escuchen lo que dice.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Desde los tiempos del jardín del Edén, mis amados, hasta la cruz del Calvario, siempre se presentaron sacrificios sustitutos. Pero solamente en Cristo Jesús se dio el sacrificio verdadero. Solamente a través de Cristo Jesús cualquier persona puede ser limpia de su pecado y de su maldad. Porque aquellos eran sustitutos, aquellos eran sombras. Y lo que el Señor nos quiere mostrar aquí, ya para ir terminando, es que solamente a través de Cristo Jesús una persona puede encontrar la salvación y la vida eterna. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, el apóstol Pablo anotó la siguiente. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Para que nosotros podamos entender en esta mañana que si nuestro amado Dios no escatimó, no eximió ni siquiera a su propio Hijo y nos dio a su propio Hijo por amor, ¿cuánto más el Señor nos dará todas las cosas que nosotros necesitemos? Pero necesitamos dar ese paso de fe. Necesitamos dar ese paso de creerle verdaderamente a Dios, de jugárnosla completamente a Dios. Y seguramente, escúchenme, algunos de los que están acá podrán decir en esta mañana, sí, yo creo en Dios. Sí, a mí me gustan las cosas de Dios. Pero posiblemente no has entregado completamente tu vida a Él. Y creo que está la mañana para que tú le digas, Señor, voy a creerte, porque estoy escuchando un mensaje de parte tuya. Un mensaje de un hombre que le creyó y que tú nunca lo dejaste avergonzado. Dice el versículo 14 del libro de Génesis 22. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En ese lugar, le decía anteriormente, 1900 años estaría Cristo Jesús ahí, en esa cruz del Calvario, siendo el proveedor para la salvación de la raza humana. Y esta palabra que estaba diciendo aquí a Abraham, el Señor proveerá, a él, allá en la cruz del Calvario, 1900 años después, el Señor estaba diciendo, aquí está la provisión para el mundo. El Señor es nuestro proveedor. Y si Él nos proveyó la salvación, si Él nos proveyó todo lo que nosotros necesitamos para hacer nuevas criaturas, ¿no crees que lo que tú puedas estar necesitando hoy, Dios tiene el poder también para darte esa provisión? Yo no sé cuál sea tu necesidad en esta hora, tú que me escuchas. Yo no sé cuál sea tu problema que tú tengas en este momento. Yo no sé cuál sea la angustia, no sé cuál sea tu preocupación, tu afán, tu ansiedad. Pero quiero decirte que el Dios que estamos predicando, el Dios de los cielos, el Dios que está en la Biblia, es el Dios que tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades. El Señor proveerá. Y Dios, escúcheme, en los versos 15 y 16, Dios le reafirmó sus promesas a Abraham. Ya tenía promesas, pero ahí le está ratificando la promesa. Ahora sí, a partir de este momento vienen cosas grandes para tu vida. Abraham, me ha demostrado tu obediencia al extremo. Abraham, ha demostrado verdaderamente que yo soy el primer lugar para ti. Ni siquiera tu hijo me quitó ese primer lugar. Yo sé que yo soy el primer lugar para ti. Y entonces viene una promesa hermosa. Y dice la escritura en el verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Escúcheme, no pudiendo jurar por nadie más. Antes le había dado promesas, antes le había hecho juramento, pero ahora está sellando eso que Dios le había dicho. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea, no está diciendo ningún hombre, sino que es el mismo Dios que le está diciendo a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, es decir, demostrar su fe con esa manifestación, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo es, ¿sabes qué, Abraham? Llegaste al punto donde yo quería que tú llegaras. Al punto donde tú verdaderamente confías plenamente en mí. Es el punto, mis amados y amadas, en esta mañana, que Dios quiere que nosotros lleguemos. Al punto donde verdaderamente nosotros confiemos en Él.
no simplemente de palabras, sino que tiene que ser un acto de corazón. Y cada uno de ustedes, como yo en esta mañana, estamos siendo confrontados con esta palabra y tenemos que decir si verdaderamente Dios para nosotros es el primer lugar. No importa lo que digan los demás, no importa lo que estemos pasando hoy en día, si nosotros verdaderamente le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Abraham fue justificado ante Dios por la fe, pero también fue justificado ante los hombres por sus obras. Y la gente cuando vio a Abraham dijo, oiga, de verdad este es un hombre de fe. Y la gente tiene que ver eso en nosotros, mis amados. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero la gente que está en nuestro entorno tiene que verdaderamente vernos como hombres, como mujeres, que verdaderamente caminamos confiando en Dios, pase lo que pase. Así tú veas el diagnóstico de tu hijo, así tú veas el comportamiento de tu familia, así tú veas lo que el médico te ha dicho, no importa, pero vamos a creerle a Dios. Porque Abraham, por esas obras, demostró que verdaderamente tenía fe en Dios. Tu único hijo, tu hijo amado. Y esto es enorme, mis amados. Versículo 17 y versículo 18. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y noten por favor lo que dice el verso 18. Si tú quieres resaltarlo, resáltalo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Note, en tu simiente. Y aquí nace una pregunta bien importante. ¿De qué simiente está hablando Dios? ¿A quién Dios le está dando un ofrecimiento? ¿A quién Dios le ha hecho un juramento por Él mismo que serán benditos a través de Él por lo que Él ha hecho, ese acto de obediencia? Dice la Escritura en Gálatas 3:16. Pablo nos aclara esta pregunta. ¿De qué simiente está hablando Dios? ¿De qué está hablando el Señor? Escuche lo que dice Gálatas 3:16. Mire cómo Pablo la interpreta. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Esa descendencia que iba a recibir las promesas era Cristo. Ahora, escúchenme por favor porque esto es crucial para nuestra vida. Si nosotros estamos en Cristo, las bendiciones que han sido dadas para Cristo, dice que nosotros heredaremos, que somos coherederos con Cristo. De manera pues que un verdadero hijo de Dios puede gozar del privilegio que estas bendiciones que el Señor le dio a Abraham en juramento por él mismo, por el mismo Dios, se aplican, son efectivas para su descendencia que nos incluye a todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Por eso es tan importante y tan crucial en tu vida que tú veas cómo es tu relación con Dios. Si tú verdaderamente tienes a Jesús como el Señor de tu vida. Si tú no lo tienes a Jesús como el Señor de tu vida, si solamente crees en Él pero no has entregado tu vida, tú te estás dando cuenta aquí por la palabra de tantas cosas que nosotros podríamos estar perdiendo. Ahora, dice la misma Escritura en el Gálatas capítulo 3, verso 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Le dio las buenas nuevas. Esas buenas nuevas que el Señor le estaba dando aquí a Abraham. Ese cuadro que el Señor le permitió vivir a Abraham en ese momento que estaba ya en ese monte de Moriah. Dios le estaba dando las buenas nuevas a Abraham. Le estaba mostrando cosas grandes que tal vez Abraham nunca había visto, pero que ahora estaba presenciando. Y yo quiero decirles que Abraham, sin que hubiese conocido a Cristo como nosotros, Abraham lo pudo haber conocido muchísimo más. Aún Dios le permitió ver cosas que ni siquiera nosotros hemos visto. Ahora, ¿por qué? Porque le está diciendo, mira, hay algo que tú tienes que entender. Número uno, ¿qué hizo Cristo? Le está predicando las buenas nuevas, es el Evangelio. El Evangelio está resumido, mis amados, si pudiéramos decir, en 5 cosas que son importantes que tú y yo sepamos y que lo tiene que saber toda la gente. Que Jesucristo es el mismo Dios y que nadie pudo pagar el precio, sino tuvo que ser el mismo Dios a través de la persona de Jesús. Y Jesús vino a esta tierra, número uno, Dios vino a la tierra a través de Jesús. Que Jesús es el mismo Dios.
Número 2, que Jesús cargó sobre sí los pecados de la humanidad. Cuando Jesús se fue a bautizar, los pecados de la humanidad fueron colocados sobre él y Jesús cargó con nuestros pecados. Pero número 3, Jesús carga con nuestros pecados y va a la cruz del Calvario. Y número 4, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo muere por nosotros y derrama su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero número 5, Jesús no quedó muerto, sino que Jesús resucitó para darnos vida a nosotros también. Ahí podríamos decir, se resume el evangelio. Y eso es lo que el Señor le permitió en esta escena. Ahí a Abraham le permitió ver, contemplar, que él se diera cuenta que su hijo no quedó muerto, sino que ahí cuando Isaac se levanta, le dice, mira, tengo algo grande para ti. Y quiero decirles que la mayor bendición que un ser humano puede tener, no puedes estar esperando que Dios te bendiga, porque ya Dios te bendijo. Y esa mayor bendición la dio el Señor a través de su Hijo Jesús. En esta hora que estamos aquí reunidos, mis amados, vale la pena que nosotros revisemos cómo está nuestra vida. Y que si tú sabes que verdaderamente no has entregado tu vida al Señor de corazón, hoy es el día, hoy es la oportunidad para que tú recibas esas buenas nuevas y le digas, Señor, ahora entiendo lo que tú hiciste por mí. Y que una vez, escúchame por favor, que una vez tú tienes la convicción, posiblemente muchos de los que están aquí ya tienen la convicción y saben que son hijos de Dios. Saben que verdaderamente Cristo murió por ustedes. Saben que el Señor le perdonó todos sus pecados y que hemos sido limpios de pecado por la fe, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si tú a esta altura dices, yo estoy convencido de eso, a mí absolutamente nadie me quita ese concepto, a mí nadie me hace cambiar de opinión, yo sé que soy salvo, yo creí, yo puse mi fe en Cristo Jesús, yo sé que el Señor Jesucristo cargó con todos mis pecados, por más malo que yo haya sido, yo creo en Jesucristo y Él a través de su sangre me ha borrado todos los pecados. Y si tú en esta mañana estás convencido que Jesucristo borró todos tus pecados, tú puedes estar tranquilo y puedes estar seguro de tu salvación, porque has puesto la fe en Cristo Jesús. Ahora, el paso que tenemos que dar, una vez tenemos esa convicción, es comenzar a actuar en fe, haciendo las obras que demuestran que nosotros verdaderamente tenemos esa salvación. Que con esto nos quede claro que las obras que nosotros hacemos no es para ganarnos la salvación, porque eso fue un regalo que Cristo nos dio, que no lo merecíamos nosotros. Pero ahora que somos salvos, salimos a demostrar que somos diferentes, que hemos cambiado, que las costumbres, los hábitos, los malos hábitos que teníamos los hemos dejado afuera, los hemos dejado atrás. Y como dijo el apóstol Pablo, que las cosas viejas verdaderamente pasaron y que aquí en adelante todas son hechas nuevas. Que la gente vea que así como la gente pudo apreciar ese acto de fe de Abraham al sacrificar a su hijo, a su único hijo, al que tanto amaba, a Isaac, también la gente vea por nuestros actos que nosotros hemos creído en el Señor, que hemos creído en Dios y que toda nuestra fe y nuestra confianza absoluta, sin ningún tipo de condiciones, está puesta en Dios. Si nosotros comenzamos a caminar a partir de este momento, viviendo como verdaderos hijos de Dios, con una fe plena en Él, nos vamos a dar cuenta que todas estas bendiciones que el Señor ha prometido van a venir para aquellos que podemos confiar completa y absolutamente en Dios. Completa y absolutamente en Cristo Jesús y que somos guiados por el Espíritu Santo. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor y vamos a decir, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos este cuadro tan maravilloso a través de la vida de Isaac. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has traído en esta mañana porque quiere darnos esta enseñanza y seguramente que muchos de los que estamos aquí hemos sido edificados a través de esta tu palabra, Señor. Gracias, porque sabemos, Señor, que en ti tenemos la salvación. Ayúdanos, Señor, a caminar de una vez por todas, como estos hijos obedientes, que nos la jugamos toda contigo, que no nos importa lo que los demás digan a partir de ahora, que simplemente lo único que nos va a interesar es obedecerte, es jugárnosla toda contigo, Señor. Y un día veremos la recompensa de todo esto. Un día, Señor, veremos que caminar contigo, que obedecerte, da fruto.